chicos, vamos a continuar entonces con el tema. Ahora vamos a trabajar las capas de la atmósfera. ¿Ya, chicos? Muy bien. La atmósfera, jóvenes, está dividida tomando en cuenta diferentes criterios. ¿Ya? ¿Cuáles vendrían a ser las capas atmosféricas? Bueno, según composición química, ¿ya? Según composición química, la atmósfera estaría conformada solo de dos capas. ¿Ya? ¿Cuáles serían esas dos capas según composición química? Estaría la homosfera, ok, la homosfera, ¿ya? Y por encima estaría la heterosfera, ¿ya? Serían las dos capas según composición química, ¿ya? Pero la división más empleada o más utilizada es la división según variación de temperatura, ¿ya? Según variación de temperatura, la atmósfera estaría conformada, pues no, de 5 capas, ¿ya? ¿Cuáles vendrían a ser esas? Primera capa, donde nosotros nos encontramos, la capa más baja, vendría a ser la troposfera, que significa esfera de cambios, ¿ya? Por encima estaría la estratosfera, que significa esfera de capas, ¿ya? Luego está la mesósfera, la capa intermedia, ¿no? Significa esfera media. Luego tenemos la termósfera, que significa esfera de calor. Y finalmente, bueno, ya una transición prácticamente hacia el espacio exterior, la exosfera. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Ya? Entonces, esas vendrían a ser las capas atmosféricas. Vamos a conocer un poquito más, ¿no?, de esta división. A ver, en la troposfera, que es la capa donde nosotros nos encontramos, ¿no es cierto? Esta troposfera llega a una altitud más o menos de 18 kilómetros en el Ecuador. En los polos llega a la mitad, 9 kilómetros. ¿Ya? En esta troposfera, pues, ¿no?, van a ocurrir los diferentes fenómenos atmosféricos. Ya se encuentra la vida, ¿no?, la vida del hombre y diferentes seres vivos. Y bueno, en esta troposfera sabemos muy bien que a medida que vayamos ascendiendo, es decir, a más altitud, la temperatura va a disminuir, ¿ya? Por cada kilómetro que tú vayas ascendiendo, la temperatura va a disminuir 6 grados, ¿ya, jóvenes? A eso tú lo vas a conocer como la gradiente térmica, gradiente atmosférica, o también puedes llamarla gradiente adiabática, ¿ya? Entonces, en esta troposfera ocurre la gradiente adiabática, que es el descenso de la temperatura, ¿no?, de 6 grados por cada kilómetro. ¿Por qué, profesor, disminuye la temperatura a medida que vamos ascendiendo? Porque va a haber menor presencia de gases variables. ¿Te acuerdas de los gases variables que te mencioné, ¿no?, en la lección anterior? ¿No? Dióxido de carbono, vapor de agua, ¿no?, dióxido de azufre, el ozono. Ya, esos gases, ¿qué función cumplen? Retener calor, ¿no? Retienen calor. Producen lo que conocemos como el efecto invernadero, que más adelante te lo explicaré mejor, ¿ya? Pero estos gases retienen calor y como si nos desplazamos a mayor altitud, estos gases va a haber en menor presencia porque son gases pesados. Por eso la temperatura disminuye en la troposfera con mayor altitud, por menos presencia de estos gases variables, ¿ok? Ahora, el fin de la troposfera vendría a ser la tropopausa, ¿ya? La tropopausa, ¿ok, jóvenes? Muy bien. Ahora, la tropopausa se encuentra a 18 kilómetros de altitud y es aquí donde empieza otra capa, la estratosfera. ¿Y por qué empieza otra capa a partir de aquí? Porque la temperatura comienza a subir. Sí, comienza a subir. Menos 58, menos 50, menos 40, menos 30, llegando hasta menos 20, ¿no? Aumenta, ¿no?,
poco la temperatura aumenta debido a que en esta zona de la estratosfera vamos a encontrar una capa conformada totalmente de un gas variable, ¿no? Una capa de más o menos unos 6-5 kilómetros de espesor, conocida como la capa de ozono u ozonosfera. ¿Ya, jóvenes? ¿Cuál es la función de este ozono u ozonosfera? Este gas va a filtrar la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Esa radiación ultravioleta que es perjudicial para el ser humano y para muchos seres vivos es filtrada por la ozonosfera. Si no, esta radiación ultravioleta de tipo B ingresaría directamente hacia la superficie, pudiendo ser muy dañino, ¿ya? Entonces, función del ozono es impedir el paso o filtrar los rayos ultravioleta. Entonces, como se almacena radiación ultravioleta aquí, es por eso que sube la temperatura. Ahora, la estratosfera finaliza en lo que llamamos la estratopausa. ¿Ya? Estratopausa, ¿no? A unos 35 kilómetros de altitud. A partir de aquí empieza otra capa, la mesósfera. ¿Y por qué empieza otra capa en la mesósfera? Porque ahora la temperatura, ¿qué sucede? Comienza nuevamente a disminuir, pues, ¿no? Porque ya no tenemos gases variables. Comienza a disminuir menos 20, menos 30, menos 40, hasta menos 10, ¿ya? Ahora, en esta mesósfera se encontraría una capa también, ¿no? O una pequeña región conformada de sodio, a lo que vamos a conocer como sodiosfera. Ok, sodiosfera. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahora, el límite de la mesósfera es la mesopausa. Allí finalizaría esta capa. ¿Ok? ¿Ya? Aparentemente esta sodiosfera le daría el color azul, pues, ¿no? A esta zona de la atmósfera y a la atmósfera en sí. ¿Ya? Muy bien. Mesopausa, finaliza la mesósfera y a partir de aquí empieza otra capa que es la termósfera. Ahora, ¿por qué es otra capa? Porque la temperatura comienza a aumentar. Comienza a subir la temperatura, jóvenes. ¿Ya? Comienza a subir. Ahora, va a alcanzar, pues, ¿no? Hasta valores de 1500 grados Celsius. ¿Ya? Entonces es la termósfera, ¿no? La temperatura comienza a aumentar. Ahora, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Los gases se van a calentar tanto, ¿no? Los gases como el hidrógeno y el helio, que son gases aquí que van a abundar porque son gases livianos. ¿Qué pasa con estos gases? Se van a calentar tanto, ¿no? Por la caída directa de los rayos del sol, que pues comienzan a chocar entre sí y comienzan a presentar descarga eléctrica. Gases con carga eléctrica, iones. Por eso a la termósfera también se le conoce con el nombre de ionosfera, ¿no, chicos? Lo vamos a llamar así, ionosfera. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro de la termósfera o ionosfera vamos a encontrar dos subcapas importantes. ¿Cuáles son? Una es la de Kennedy, ok, Kennedy-Hepzai, y la otra es la de Appleton, ok, muy bien. Ahora, ¿qué función cumplen estas dos subcapas dentro de la ionosfera o termósfera? Hacen rebotar, reflejan la radiación o las ondas electromagnéticas, ok, jóvenes, muy bien. Ondas electromagnéticas que van a permitir, pues, ¿no? Que veamos la televisión y escuchar la radio también, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace una estación de radio o televisión? Manda ondas electromagnéticas a esta región, ¿no es cierto? Las ondas electromagnéticas van a ser rebotadas, ¿no? Por estas dos subcapas. La capa de Kennedy hace rebotar las ondas de radio, la de Appleton hace rebotar las ondas electromagnéticas de televisión, y es por eso que podemos escuchar la radio y ver la televisión en diferentes lugares de la superficie. ¿Ya? Muy bien. Esta termósfera finaliza a los 1000 kilómetros de altitud, lo que se conoce como la termopausa. ¿Ok, jóvenes? Muy bien.
Ahora, es aquí en la termósfera, jóvenes, donde también, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Los fragmentos rocosos que ingresan, pues, ¿no? del espacio exterior van a ir siendo desintegrados, ¿ya? Además, en esta región ocurren unos fenómenos electroluminosos muy hermosos conocidos como auroras polares, ¿ya? Así que vamos a mencionar aquí algunas características resaltantes de cada capa, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Ya que podemos escuchar las ondas de radio, podemos escuchar la radio y ver la televisión gracias a la termósfera, vamos a decir ya que es la capa de la telecomunicación, ¿ya? Capa de la telecomunicación, ¿ok? Muy bien. Además, esta termósfera, ¿no? Es aquí donde se da la volatilización de los meteoritos, ¿ya? Volatilización de los meteoritos. Esto va a permitir la formación de lo que conocemos como las estrellas fugaces, ¿no? A veces cuando ves, ¿no? en un cielo oscuro de noche, ahí algo brillante pasar y cierras tus ojitos y le estás pidiendo deseo a eso que pasa, bueno, le estás pidiendo deseo a un pedazo de roca, pues es producto de la volatilización de estos fragmentos rocosos, ¿ya? Entonces, producto de esta volatilización se forman las estrellas fugaces, ¿ok? Y no nos olvidemos también que es aquí donde ocurren las auroras polares, ¿ok? Las auroras polares, ¿ya? Profesor, pero no me ha mencionado de la exósfera, ¿no? Aquí está la exósfera. Bueno, la exósfera ya es una capa prácticamente ya transición con el espacio exterior, ¿ya? Pero ¿por qué se menciona la exósfera? Porque dentro de ella vamos a encontrar el campo magnético de nuestro planeta. La Tierra es como un imán, tiene un gran campo magnético, ya conformado de anillos de electrones y protones, conocidos como los anillos de Van Allen, ¿ya? Importancia de este campo magnético: nos protege del viento solar. Anillos de Van Allen, ¿ya? La mesósfera, no te olvides que la termósfera es la capa más caliente, la mesósfera vendría a ser la capa más fría, ¿ya? Y bueno, aquí se da los primeros vestigios de ionización. Aquí ya comenzamos a ver la presencia, ¿no? de iones. Primeros vestigios de ionización. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, ¿ya? Además, en esta mesósfera, ¿ok? En esta mesósfera vamos a tener, pues, ¿no? La zodiosfera y también unas nubes brillantes llamadas nubes noctilucentes, ¿ya? Se ubican las nubes noctilucentes, unas nubes brillantes aparentemente compuestas de polvo cósmico, ¿ya? Se ubican las nubes noctilucentes, ¿ya? La estratosfera, jóvenes, es una capa en la cual no va a haber sonido por la falta o la insuficiente cantidad de aire, ¿ok? Así que la estratosfera es llamada la capa del silencio, ¿ya? Es llamada capa del silencio. Es una capa bastante tranquila, ¿no? Por eso le llaman capa del silencio. No ocurre sonido tampoco y además no ocurren fenómenos atmosféricos a partir de acá. Por eso también es llamada o conocida como la capa de calmas o zona de calmas. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ya está. Ok, jóvenes. Ahora, nos vamos a la troposfera, que es la capa donde nosotros nos encontramos. ¿Ya, chicos? La troposfera, pues, no es aquí donde ocurre el efecto invernadero, es aquí donde se desarrolla la vida, es parte del espacio geográfico. ¿Ya, chicos? Esta troposfera es una capa bastante dinámica. Es, ¿no?
llamada la capa de las perturbaciones, ¿ya? Llamada capa de las perturbaciones. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Es aquí donde van a ocurrir los diferentes fenómenos atmosféricos, ¿ya? Ocurre la mayoría de los fenómenos atmosféricos, ¿ya? Ocurre la mayoría de los fenómenos atmosféricos o meteorológicos, ¿ya? Ocurre la mayoría de los fenómenos atmosféricos. ¿A qué fenómenos me refiero? Lluvia, trueno, relámpago, rayo, cualquier fenómeno atmosférico que tú te imagines ocurre aquí, excepto uno. ¿Cuál es el único fenómeno atmosférico que no ocurre en esta capa? Vendrían a ser las auroras polares, ¿no es cierto? Fenómeno electroluminoso que se da en la termósfera, ¿ok? Algo muy importante, ¿ah? Muy bien, entonces es una capa bastante dinámica, la troposfera, capa de las perturbaciones, ocurre en la mayoría de los fenómenos atmosféricos, es aquí donde ocurre el fenómeno, efecto invernadero, ya el calentamiento global, que es un fenómeno que vamos a hablar más adelante, también ocurre en la troposfera, ya es la capa más densa, aquí está el 80% del aire, por cierto, ¿ah? Muy bien, es la capa más densa. Y es llamada también la capa del sonido, pues, ¿no? Como hay bastante presencia del aire, el 80%, las ondas sonoras pueden viajar, ¿no? Hay un emisor, un receptor, el canal es el aire, ¿no? De estas ondas sonoras. Entonces es llamada la capa del sonido, ¿ya, jóvenes? Vendría a ser la capa del sonido. Muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí estaríamos cerrando, pues no, lo que corresponde a las capas atmosféricas.